Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. El loco Amílcar presentía que una pelea de vida o muerte estaba en ciernes siempre que percibía en el aire un olor a pólvora de Navidad. Esa tarde las primeras oleadas del presagio lo pusieron como a un perro nervioso a husmear la señal de guerra en el aire de una calle de la Quinta Avenida de Manhattan mientras caminaba al lado de su amigo Jairo. «Piérdase, hermano, que viene una balacera», le advirtió Amílcar a Jairo, quien ya había comprobado en otras ocasiones el extraño tino de la intuición olfativa de su amigo. Jairo aceptó sin chistar y se despidió. La tarde pasó tranquila. En la noche, cuando el aire que respiraba solo tenía un ligero olor a guisantal que dejó en su habitación matrimonial la comida china pedida a domicilio por su esposa, Amílcar recibió la llamada de una de sus novias, quien le informó que en la discoteca brasilera Cachaça de Manhattan estaba su peor enemigo. Amílcar saltó de la cama, le dio cualquier disculpa a su mujer y citó a toda su cuadrilla de matones en una esquina cercana para salir de allí hacia la discoteca dispuesto a batirse con Alex. En menos de una hora los gatilleros de Amílcar llegaron al lugar y tomaron sus posiciones mientras el jefe se cercioraba de la presencia de Alex. Cuando el loco Amílcar comprobó que, en efecto, su enemigo histórico estaba allí, sentado en una mesa, divirtiéndose, sacó su pistola a una velocidad que Alex superó con la suya y le permitió disparar primero. El loco tuvo tiempo de agacharse, pero un proyectil penetró en el hombro y le recorrió la espalda como una serpiente de fuego hasta detenerse en el tejido adiposo del trasero. Aún en este estado, Amílcar tuvo fuerzas para dispararle a Alex, quien quedó también malherido y fue rematado por Edmundo, el escolta de Amílcar. Edmundo sacó a rastras a su jefe de la discoteca y lo llevó al apartamento de Millie, la amante del capo. A eso de las 2 de la madrugada, Jairo llegó agotado al apartamento de su propiedad en Forest Hills, cerca al estadio de tenis de Queens, después de una noche de parranda en Estudio 54 con varias modelos de su agencia. Al abrir la puerta se encontró con su criada Tiva, una señora de Medellín, quien le dijo sollozando: «Mataron al loco Amílcar». «¿Cómo va a ser?», respondió Jairo. «Sí, lo tienen donde Millie», explicó ella. Jairo salió de inmediato al apartamento de la amante de Amílcar, que quedaba a unos 10 minutos de distancia en taxi. El espectáculo que encontró en ese lugar le garantizó que con el tiempo no olvidaría ni el más mínimo de los detalles. Por un capricho decorativo de la mamá de Millie, casi todo era blanco en el apartamento. La alfombra era blanca, las cortinas, los tendidos de la cama, los closets, las paredes. Pero la blancura estaba invadida esa madrugada de sangre. Había manchas de sangre por todos lados y la combinación de lo blanco y los mapas de rojo intenso de la sangre aceleraba los nervios de los visitantes del apartamento, que ya eran como unos 20 cuando Jairo llegó. Uno de ellos le confirmó la noticia. «El loco está muerto», dijo, «y estamos preparándonos para tirarlo al Hudson». «¿Cómo?», exclamó Jairo incrédulo. Los compinches de Amílcar querían enrollarlo en una alfombra y lanzarlo al río. Jairo se acercó a la cama blanca y vio al loco con los ojos cerrados. Tenía los labios morados y su rostro muy pálido. Le palpó la muñeca y sintió pulsaciones. Llevaba 3 o 4 horas en agonía, desangrándose por las heridas que le abrió el proyectil. Alguien entonces gritó desesperado: «Hay que tirar al loco ya». Millie lloraba no solo por su amante, sino porque su mamá estaba a punto de regresar de un viaje y se encontraría con esa escena macabra. «El loco está vivo, ustedes no pueden tirarlo al río», les gritó Jairo. «Déjenme pensar en alguna vaina». «No, llévenselo de acá», imploró Millie. Jairo propuso llevarlo al hospital. «Ni cagando», respondió otro de sus compinches. «Si el loco revive nos llevan a todos presos». Amílcar Rodríguez, conocido como Rafael León o el Loco, era uno de los hombres más buscados por la policía de Nueva York. Se le acusaba, entre otros delitos, del asesinato de una familia completa en cercanías del Parque Central. Lo más seguro es que a los pocos minutos de ser reportado por los servicios de urgencias del hospital, la policía se presentaría a esposar sus tobillos al travesaño de la cama y no volvería a ver la luz del sol por el resto de su vida. Jairo propuso entonces llevar al herido a su casa. Aceptada la idea, le pusieron un sobretodo, lo rociaron con whisky para que pareciera un borracho inconsciente, y salieron por la puerta del edificio como una recua de amanecidos arrastrando al herido.
Cuando estaban pasando por seguridad, la pistola que Amílcar llevaba al cinto hizo un estruendo tremendo al caer al piso del vestíbulo del edificio. «Qué pena, es que mi amigo se emborrachó», le dijo Jairo al guardia. Al llegar a su apartamento, Jairo llamó a un amigo médico peruano y le pidió que hiciera lo posible por llegar al lugar de inmediato. «No, lévenlo a un hospital y allá llego yo», le respondió. «No, hay que operarlo aquí», exclamó Jairo. «Yo no opero a ese patas en un apartamento», contestó el médico. «Por favor, ayúdenos, nosotros no podemos llevar a este señor a un hospital porque si se salva se lo llevan por el resto de su vida a una cárcel». Finalmente el hombre aceptó y le dio a Jairo una lista de instrumentos quirúrgicos que debía comprar. Eran como las 6 de la mañana. Jairo salió con un amigo que trabajaba en un negocio de importación y exportación, quien le ayudó a conseguir los instrumentos en un depósito de material hospitalario. Regresaron a las 9:30 de la mañana y Amílcar continuaba con vida. En el apartamento ya estaba el jefe del loco, José C.H. Santa Cruz, quien años después se convertiría en uno de los líderes máximos de la empresa de Cali. Eran como hermanos. Santa Cruz y Jairo hicieron de enfermeros. Mientras uno sostenía una bolsa de suero, el otro pasaba y recibía pinzas al médico peruano que suturaba las heridas. El proyectil había hecho un recorrido insólito. Entró por la espalda, atravesó todo el tronco a nivel subcutáneo para alojarse en el trasero de Amílcar. Cosido el orificio de entrada y extraída la bala, el médico dejó al enfermo aún inconsciente al cuidado de sus amigos. La operación terminó 6 horas después. Amílcar se salvó. Al tercer día de convalecencia abrió por primera vez los ojos y pidió que le dieran un caldo de gallina. Las imágenes de esos y otros días mejores las proyectaba Jairo. Había conocido a Amílcar cuando montó un negocio de agencia de modelos bellas, pues muchos mágicos, al enterarse del negocio, se convencieron de que era una inversión de doble beneficio, ya que por un lado aseguraban el dinero en una empresa lícita y rentable y por el otro contaban con acceso directo a mujeres bellas con solo marcar el teléfono de Jairo. Entre los nuevos inversionistas se coló el venezolano Rafael León Rodríguez, más conocido como Amílcar o el Loco, el mágico y asesino más buscado de la segunda mitad de la década de los 70 en Estados Unidos y quien decía que tenía el don de oler en el aire el presagio de una balacera. Se atravesó en mi vida como un diablo en contravía. El amigo que me lo presentó me dijo: «Este muchacho es inversionista, está buscando invertir un billetico y le gustan las modelos también», recuerda Jairo. El Loco llegó al restaurante donde se citaron con Jairo en un Cadillac nuevo. Era un hombre de estatura mediana, tez blanca, cabello negro que llamaba la atención a las mujeres a pesar de que tenía ciertos amaneramientos. Estaba casi siempre trabado con verde y con frecuencia aspiraba largas líneas de nieve que lo volvían extremadamente agresivo y paranoico. «Yo estoy empezando una serie de inversiones», le dijo Amílcar a Jairo en un tono de seriedad postiza. «Quiero invertir y me gusta la idea con las viejas, lo importante es que de vez en cuando me dé una vieja por ahí». Amílcar invirtió $20.000. Su derecho accionario lo ejercía haciendo visitas esporádicas a la agencia para preguntar cómo iba el negocio y echar una mirada a las nuevas modelos. Un día se emborrachó y le contó sin vergüenza la historia de su vida a Jairo. «Mira, yo soy un bandido», le dijo, recuerda Jairo, «yo negocio en co. Aquí no hay que tapar un K. Yo mato gente. Aquí al que se atraviesa me lo llevo por delante». Amílcar relató que salió de su natal Venezuela huyendo de varias acusaciones de homicidios que cometió en asaltos bancarios. En principio lo hacía bajo las órdenes de un grupo de guerrilla urbana de izquierda, pero al darse cuenta de que los líderes de la organización se estaban enriqueciéndose con los robos, se independizó con su propio grupo. Uno de sus compañeros, que quedó herido en uno de los atracos bancarios, fue arrestado y lo delató a él, lo cual lo obligó a escapar hacia Colombia. La gran ambición de su vida desde su juventud en Barquisimeto fue cantar, pero ese sueño se lo rompió literalmente su madre el día en que el muchacho intercambió un libro de álgebra por una guitarra. La mamá le partió la guitarra en la cabeza y lo obligó desde entonces a trabajar recogiendo los casquillos de las balas en un club de tiro de la ciudad del cual era dueño su padre. Muy pronto aprendió a disparar como los campeones del polígono y se volvió un experto usando los remanentes de munición que le cedían los clientes. Tras la fuga de Venezuela conoció en Colombia al poderoso esmeraldero y mágico Alfonso Caballero, quien lo contrató para asuntos de seguridad de su organización. En el bajo mundo se sabía que el mágico escogía a sus hombres de ataque y defensa entre los reos más malos de las cárceles y lograba su libertad para ponerlos al servicio de su organización.
Los mejores eran enviados a Estados Unidos como recaudadores de ventas y cobradores armados de cuentas pendientes. Así llegó a Amilcar, Nueva York, donde ostentaba el cargo de jefe de la pandilla de cobradores de Caballero, Gilberto Molina y Arturo Larrota. El grupo era temible. Uno de sus subalternos en Miami, el Marielito Luis García Blanco, mostraba entre las páginas de una Biblia el dedo índice izquierdo de una muchacha de 19 años llamada Maricel Gutiérrez, conocida como La Chiquita, a quien Ma en 1981 de 2 tiros en la cabeza después de mancillar su honra porque se había atrevido a robar a su novia en Hialeah, una ciudad vecina a Miami. En sus ratos libres el loco era un lector empedernido. Se leía todos los bestsellers, las revistas y los periódicos que cayeran en sus manos. Esa misma noche de su destape le contó a Jairo que sus principales enemigos eran un tal Alex y el compinche de este, Richard. Ambos enemigos buscaban la oportunidad para matarse, y esa oportunidad la olió en el aire Amilcar con horas de anticipación el día que caminaba por la Quinta Avenida con Jairo. El loco estaba profundamente agradecido con Jairo por haberle salvado la vida y se apegó a él, y Jairo, que conocía su peligrosidad, no hizo ningún esfuerzo por distanciarse, por el contrario, utilizó la relación para colarse en las organizaciones del tráfico de nieve de la época. En una de sus recaídas el loco viajó a Bogotá para tratar de recuperarse de su adicción a la droga, pero a los pocos meses empezó a usar bazuco y a tomar trago en grandes cantidades. Ya no había quien pudiera controlar sus barbaridades. Mataba por gusto, por locura, por obsesión, recuerda Jairo. Desde Bogotá mandó decirle a Jairo que necesitaba hablar personalmente con él en Colombia. Cuando Jairo llegó a Bogotá quedó impresionado con las relaciones peligrosas que había forjado. Le presentó a Caballero así como a Antonio, José Bermúdez, el doctor, Hugo Giraldo, Noel Ramírez y otros mágicos. En ese viaje, los socios de Amilcar en Colombia convencieron a Jairo para que les ayudara a vender un par de propiedades que tenían en Nueva York. Jairo aceptó y eso los animó a pedirle otro favor: recibir un dinero en Nueva York y enviarlo a Colombia junto con la suma que le darían por la venta de las propiedades. Los mágicos firmaron unos poderes para la venta de 2 apartamentos y la misma semana en que Jairo regresó a Nueva York logró vender ambas propiedades. Hizo la transferencia a los bancos que los mágicos le indicaron y todo fue relativamente rápido. Cuando Amilcar lo llamó desde Colombia para agradecerle las transferencias, le preguntó si ya le habían entregado el otro dinero, a lo cual Jairo le respondió extrañado que de qué dinero le estaba hablando si ya todo estaba pagado. ¿Pero qué les pasa a estos coño de madres?, dijo Amilcar. Mira, quédate ahí 1 hora más, y si en 1 hora no te han llevado nada llama al número de Germán y déjame la razón, de todas maneras yo trataré de llamarte en un par de horas. Germán era uno de los hombres de confianza de Amilcar en Nueva York. No habían pasado 15 minutos de la conversación con Amilcar cuando un hombre llamó a Jairo y en un tono angustiado le prometió que llegaría en 10 minutos a su casa. 10 minutos más tarde se presentó un hombre en el apartamento de Jairo acompañado por 2 jóvenes, uno de aproximadamente 18 años y el otro de 16, a quienes presentó como sus hijos. Traían 3 maletas muy pesadas. Señor Jairo, ahí van 2 mangos, le dijo. ¿2 qué?, le respondió, y el señor con rostro impaciente le contestó. 2 millones, señor Jairo, 2 millones, y en unos minutos regreso con más. Jairo quedó atónito cuando el hombre le mostró los fajos de billetes al interior de la maleta. Media hora más tarde regresaron los mismos personajes con 6 maletas más, volvieron una y otra vez. En total llevaron 15 maletas con unos 11 millones y medio de dólares de acuerdo con su contabilidad, pues Jairo no tenía forma de saber realmente cuánto dinero habían llevado. Se limitaba a creer lo que ellos decían y a guardar las maletas en una habitación desocupada de su apartamento en Floral Park, Long Island, que había intercambiado con Amilcar por el suyo en Manhattan. Amilcar no le había informado de cuánto dinero se trataba. Al poco tiempo llamó y le dijo que le confirmara si era cierto lo que decían sus contactos en Nueva York, que le habían entregado un cheque de 11.500 pesos. Jairo respondió afirmativamente según la contabilidad de los intermediarios y trató de decirle algo, pero Amilcar lo interrumpió advirtiéndole: te tienen que llevar 35 pesos en total, guárdamelos ahí por unos días a ver qué hacemos con eso. Mañana te llamo. Y colgó. Jairo estaba condenado a quedarse en ese apartamento hasta que los compinches de Amilcar recogieran la fortuna. Al día siguiente los hombres de Amilcar comenzaron a subir cajas y más cajas, como si fuera una mudanza, hasta completar un total de 30 millones y medio de dólares.
Dentro de las cajas iban las maletas y cada maleta tenía un documento en el que se registraban las cantidades exactas de su contenido. Los hombres le dieron todas las llaves y los papeles. Jairo temía que de fondo del piso del closet de la habitación que utilizó para arrumar una columna de las cajas millonarias se fuese a desfondar por el peso. Los primeros días no podía dormir, no salía a ninguna parte ni quería ver a nadie, y cuando lo invitaban se excusaba diciendo que no se sentía bien. Las únicas veces que salió fue para hablar con Amílcar, quien le pedía que se comunicara con él a ciertas horas pero no desde el apartamento. «Loco, ¿en qué lío me has metido?», le dijo Jairo. «Coño, ahora que estás millonario no estás contento», le respondió. «¿En serio, loco? Quíteme ese peso de encima», insistió y él contestó. «Por eso es que a mí no me gusta mucho el dinero, porque cuando lo tengo muy cerca no me deja ni dormir». Jairo estuvo de centinela de la fortuna durante 1 mes y medio hasta que envió una parte a Colombia y otra la depositó en bancos de Estados Unidos siguiendo instrucciones de los dueños de la fortuna. En esos años no existían leyes contra el lavado de activos. Los mágicos colombianos llegaban a los bancos de Miami con cajas de jabón Fab repletas de dólares y el gerente salía a recibirlos feliz en el segundo piso con una legión de cajeros equipados con máquinas de contar billetes. En el verano de 1978, Amílcar y C.H. Santa Cruz tenían las cuentas bancarias a rebosar y se les ocurrió darse un paseo de millonarios a algún lugar exótico del mundo. Consultaron con Jairo, quien no tuvo que pensar mucho para poner el dedo sobre el mapa de Grecia y proponer que alquilaran un bote para dar un paseo por las islas del Mediterráneo. Aceptada la propuesta, Jairo viajó a Mykonos y contrató por $10.000 a la semana un yate de 140 pies con tripulación de sacoleva y guantes. Cuando todo estaba listo llamó a los viajeros, como habían quedado, y ellos iniciaron su viaje a Europa desde Nueva York. Entonces llegan a Atenas y en Atenas los va a recoger un helicóptero y los va a traer al yate y el helicóptero llegaba exactamente al yate. 2 helicópteros los recogieron. Eran 6 locos y llegan con unas viejas, la vaina más horrible del mundo entero, dominicanas y tú. De Cali, de esas chiquitas gordas y unos cancanes horribles, y yo tan elegante que estaba con mi tripulación por 2 días y que me trataban súper bien y llegan estos borrachos todos, gritando madrazos a diestra y siniestra, yo me quería tirar al mar esa noche. Avergonzado por el show, Jairo los reunió a la mañana siguiente y consciente de que todos estaban desarmados, los insultó por chabacanos y les dijo que si le hubieran avisado que el paseo era con mujeres, él hubiera llevado unas elegantes y presentables. Todos tomaron de buena manera el sermoneo y el loco le pidió a Jairo que despachara a las latinas a Nueva York y regresar con sus recomendadas, pero que en caso de que resultaran feas, moriría ahogado en el mar. Jairo contactó a una meretriz de Ginebra, quien le envió un grupo de 7 espigadas europeas de cuerpos espectaculares que cobraban una fortuna por día. Casi todas hablaban italiano, idioma en el que se hicieron entender. La nieve ayudó también a la mutua compresión y, a los 3 días de paseo, algunos de los visitantes ya daban señales de enamoramiento. Ya a finales de 1980 Jairo era el único enlace con el mundo lícito que tenía entonces Amílcar en Miami. Amílcar seguía a gente, acabando con todos sus amigos. A Jairo le costaba trabajo aceptar que las víctimas eran fieles compañeros suyos que le habían ayudado. Ahora los va, sin ninguna razón. Entonces decidió colaborar con la policía de la ciudad a través de una operación sencilla, dando la localización del teléfono desde el cual Amílcar lo llamaba. La combinación de esfuerzos de Jairo y la policía llevaron al arresto de Amílcar en la primera semana de diciembre de 1980. La caída de Amílcar fue tan importante que el jefe de la Oficina contra el Crimen Organizado de la Policía del Condado de Dade, Arthur Nervas, citó el arresto como una de las causas del descenso en el índice de muertos en la ciudad entre 1981 y 1982. Amílcar fue condenado a cadena perpetua en marzo de 1985 tras declararse culpable de homicidio y de tratar de matar a los policías que lo persiguieron en Coral Gables. Su abogado, Roy Black, un espigado joven penalista que empezaba a ser conocido en la ciudad, dilató lo que más pudo el comienzo del juicio. Amílcar murió de un infarto cardíaco en una cárcel estatal de Miami a finales de los 90. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.